Dios es bueno, hermanos. ¿Dios es bueno? ¿Dios es bueno? Amén, Dios es bueno, así es. Dice, vamos a ver Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice el 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Me llama la atención que dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios en su bondad, todas las cosas que Él ha hecho son buenas. ¿Podemos decir amén? Pero me llama la atención que hace referencia, dice, en su bondad. Y luego dice el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Pero hace como, en este pasaje, como una invitación. Gustad y ved, mira, ve, Jehová es bueno, el Señor es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Podemos decir que Dios es el fundamento de la, vamos a decir, de la bondad, el creador de toda bondad, el creador de todo lo bueno. ¿Sí? Así es. Pero Dios es parte de su naturaleza. ¿Sí sabías? Dios es parte de su naturaleza. Él es bondad, Él es bueno. Él no recibió de ninguna otra parte o de ninguna otra fuente su bondad, porque es parte, es una de sus características. Dios es bueno. Nosotros como seres humanos, como personas, podemos tener, sí, rasgos, voy a decir así, buenos. Podemos tener momentos de que somos buenos, momentos de que hacemos buenas obras, pero no es realmente parte de nuestra naturaleza. Es algo que nosotros tenemos que estar trabajando sobre eso. Es algo que tenemos que, como cuando hemos hablado, ¿recuerdan del fruto del Espíritu? Es algo en lo que nosotros tenemos que estar cultivando, vamos a decir así. Porque no está en nosotros realmente. En Dios sí, porque Él es toda bondad. Y lo bueno que puede haber en nosotros, lo hay, pero porque Él es la fuente, viene de Él. Lo bueno que puede haber en nosotros viene de Dios, porque Él es bueno. Cuando vemos desde el principio en Génesis, que vamos a decir así, la bondad de Dios se puede ver, se puede, que es muy evidente, es muy palpable en todo lo que Dios ha hecho, en toda su creación, en todas las obras que Dios ha hecho. Génesis 1:31 dice:
Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Qué interesante. Todo lo que Dios había hecho, dice la Escritura. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dice, bueno en gran manera. ¿Y qué fue cuando vemos este pasaje? ¿Qué es lo que Dios había hecho? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que Dios había hecho? ¿Recuerdan? Toda la creación, de acuerdo a como dice la Escritura. Todo lo que Dios creó, todo. Árboles, animales. Y su creación, vamos a decir así, más perfecta, entre paréntesis, el ser humano. Y dice, y aquí que era bueno en gran manera. O sea que cuando ahí estamos incluidos el ser humano, estamos incluidos nosotros. Y dice la Escritura que cuando Dios crea al ser humano, fue bueno en gran manera. ¿Sabías? ¿Sabías que la creación, nosotros como seres humanos, hombre, mujer, Dios considera que fue una creación buena, en gran manera? No importa cómo nos veamos. No importa si nos vemos en el espejo y nos vemos y dices, ¿cómo puede ser bueno en gran manera esta creación? No, eso no importa, la apariencia. Claro, sí importa, pero importa más, sabemos, ¿verdad? El corazón. Pero la bondad de Dios está ahí. La bondad de Dios, podemos decir, está disponible para cada uno de nosotros, todos los días, en todo momento. No importa nuestra situación, no importa nuestra condición social. La bondad de Dios está ahí siempre. Fíjese, dice Mateo 5:45. Mateo 5:45 nos dice que hace salir, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y luego dice el Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces vemos que la bondad de Dios, de alguna manera, es importante entenderlo así. Dios no solamente es bueno, y quiero decirlo así, Dios no solamente es bueno con los cristianos. ¿Sí se entiende? Dios no solamente es bueno con los cristianos. Porque si dijéramos, porque aquí estamos viendo que dice que Jehová es bueno para con todos. No solamente para los que nos hemos convertido, para todos. Porque antes de que nos convirtiéramos, Dios no era bueno con nosotros. Antes de que viniéramos al conocimiento,
de su palabra. ¿Dios no era bueno con nosotros? Sí, Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Porque donde estuviéramos y porque ha sido bueno con nosotros, estamos aquí hoy. Entonces, Dios es bueno con todos. Pero muchas veces nosotros, como cristianos, no somos buenos con los que no son cristianos. Muchas veces nosotros juzgamos, como decía la vez pasada, condenamos, criticamos. No somos buenos con todos. Pero ¿quiénes somos nosotros? Si Dios es bueno con todos, ¿cómo nosotros no vamos a ser buenos con todos? Amén. Leímos el primer pasaje de Efesios 2, 6 y 7. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense. Asimismo nos hizo sentar. Efesios 2, 6 y 7. Bueno, ese fue lo que vimos al principio. Y me llama la atención cuando dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice, nos va a sentar o vamos a estar. Cuando dice, así mismo nos hizo, es el presente. Ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En lo espiritual ya estamos. Esto es bien importante entenderlo. Hace poco comentábamos algo al respecto. Hablando espiritualmente, desde que nosotros vinimos a Cristo, al conocimiento de su palabra, y que estamos procurando seguir sus enseñanzas. En un estudio, ¿verdad? Ya estamos sentados en los lugares celestiales. Por eso es la importancia de tener bien presente esto, para que nosotros no tan fácilmente se nos haga tan a la ligera poder, no sé, vamos a decir así, desobedecer lo que sabemos que no debemos de hacer, o hacer aquello que sabemos que no debemos de hacer, o decir aquello que sabemos que no debemos decir, o de pensar aquello que no debemos de pensar. Porque si ya estamos sentados en los lugares celestiales, ¿cómo es que nosotros vamos a estar haciendo todo eso? Amén. Si ya estamos ahí, ¿cómo? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces decíamos que el amor de Dios es para todos, abarca a todas las personas. Por eso leíamos este pasaje, como dice, el sol sale para buenos y malos. La lluvia cae para buenos y malos. Dice Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible. ¿Qué dice? Que no hace, ¿qué? Acepción de personas ni toma cohecho. No hace acepción de personas. ¿Qué es cohecho? ¿Saben qué significa cohecho? Ni toma cohecho. ¿Qué significa?
Cohecho significa que no puede ser como cuando allá en México, yo me acuerdo, nos paraba una agente de tránsito y le dábamos, como decimos allá, mordida. Le dábamos para que no nos dejara la multa. Ahí cuando le dábamos a esa gente de tránsito ese dinero, estaba tomando cohecho. Y legalmente eso es una falta, está mal. O sea, Dios no puede ser sobornado. Tomar cohecho. El hombre sí, los policías, los políticos, la gente. Tomar cohecho es ser sobornado. Dios no puede ser sobornado. No hace acepción de personas. Nosotros sí hacemos acepción de personas, estamos diciendo, nosotros. Pero dice la Escritura que Dios no. Y eso es bien importante que lo entendamos. Dios no hace excepción de personas. Como aquel fariseo que estaba orando, ¿recuerdan? Fariseo que estaba orando ahí en el templo. Y viene, ¿qué dice la Escritura? Un gentil estaba ahí y que él decía que él se estaba arrepintiendo. ¿Y qué dice ese fariseo? ¿Qué dice? ¿Recuerdan? ¿Cómo dice? Ahí ese fariseo estaba haciendo acepción de personas pensando, mira, este pecador ahí, yo aquí estoy delante, Señor, yo estoy delante de ti porque yo soy puro y limpio. Traduciendo, parafraseando. Pero mira yo soy más espiritual que ese. Y a veces, sin darnos cuenta, esa es nuestra actitud. Y ese es nuestro sentir o nuestro pensar para con los demás. Pero no podemos hacer eso nunca. Si estamos bien espiritualmente, gloria a Dios, qué bueno. Y si alguien no está bien espiritualmente, vamos a orar por ellos. Pero no queramos sentirnos más espirituales nosotros por ver a aquel que está en un error o está fallando o está en pecado. El que yo vea, me entere de que el otro está viviendo en pecado, está fallando, no me hace a mí más espiritual, pero a veces tomamos eso para querernos hacer más espirituales. Y eso es un error. No podemos hacer eso. No debemos. Porque en el momento que yo hago eso, hay esa actitud en mí o ese pensamiento en mí, de alguna manera me está haciendo peor que el que está, o igual que el que está en pecado. ¿Sabías? Porque ese es un pecado, podemos decir, de orgullo. Ese es orgullo. Y ese es muy común dentro del pueblo de Dios. El orgullo espiritual. Yo soy más. Yo me creo más. Eso es muy común dentro del pueblo de Dios. Pero eso es un error. Nosotros no somos más que nadie, porque lo que somos por Él. Somos lo que somos por su gracia, por su amor, por su bondad, como estamos diciendo. No por nosotros mismos. Amén. Entonces no tenemos nosotros por qué. ¿Se entiende, verdad?
Y esto es bien importante. Cuando vamos entendiendo bien estos aspectos, eso nos da madurez realmente. Crecemos espiritualmente. Por eso es muy común ver dentro de las congregaciones, en todas partes, de todos los idiomas, es muy común ver ese tipo de ambiente en las iglesias, entre la gente. Los que se creen más importantes, más espirituales, y los que se creen menos. ¡Qué ambiente tan feo! Porque hay un ambiente de competencia, hay un ambiente de orgullo, un ambiente de crítica. Es lo que crea cuando hay eso. Pero cuando tenemos bien entendido eso que estamos compartiendo, no damos cabida, no damos entrada a nada de eso. Y se crea un ambiente más puro, más limpio, más sano, más de amor, más de misericordia. Y en lugar de estar criticando al hermano que está fallando, que ha fallado, en lugar de que está... No quiere decir que estamos de acuerdo con si el hermano está fallando. No estamos de acuerdo. Si un hermano o una hermana está fallando o está viviendo en pecado, no quiere decir que estamos de acuerdo. No nos confundamos. No estamos de acuerdo. Pero tampoco vamos nosotros a condenar. Amén. Lo que no es, no es. Lo que no debe ser, no debe ser. Y cuando viene un hermano conmigo, porque está viviendo de alguna manera fuera de orden, y a veces quiere justificar su comportamiento, su situación, yo solamente les digo, hermano, en el amor del Señor, en el amor de Dios, no hay justificación para lo que usted está haciendo o como usted está viviendo. No hay justificación. Lo único que tiene que hacer es, si está caminando en el camino equivocado, de vuelta y agarre el camino correcto. Eso es lo único. Pero si estoy caminando en el camino equivocado y me quiero justificar, es que esto, es que lo otro, me engaño. Nos engañamos a nosotros mismos. No. Entonces solamente es, hermano, enderece su camino. Ya sabe lo que tiene que hacer y ya sabe lo que no tiene que hacer. Eso es todo. Dios en su bondad, en su amor, en su misericordia, nos da la oportunidad a través de su palabra, a través de muchas formas. Dios nos habla, nos muestra, nos dice, mira, vas mal, no es por ahí, no es por ahí. Mira, Dios nos habla de muchas maneras. Muchas veces no lo entendemos o no queremos entender porque nos justificamos, nos engañamos y no queremos reconocer. Muchas veces no queremos reconocer. Y eso es más difícil cuando no queremos reconocer. Lo importante, ¿saben qué es? Hemos hablado, por ejemplo, una persona alcohólica, un alcohólico, cuando va a esos lugares donde les ayudan, alcohólicos anónimos, para inscribirlos en esos grupos, ¿saben cuál es uno de los requisitos para aceptarlos en un grupo así? Y sí les ayuda, muchos han sido ayudados en esos grupos. Uno de los requisitos para ser aceptados en esos grupos, dicen, ok, tú reconoces que eres un alcohólico. Si la persona dice,
Pues no, no, sí tomo, tomo todos los días, pero bueno, pues no tanto. Entonces, esa persona no se le puede ayudar. Mientras no reconozca que es un alcohólico, no se le va a poder ayudar. Mientras no quiera él salir de eso, no va a salir. Nosotros tenemos que querer, que desear salir de eso. Si no, no se puede ayudar. Porque si yo no reconozco, si soy alcohólico y no reconozco que lo soy, pues yo voy a seguir tomando y tomando y tomando. Porque para mí mismo, pues no lo soy. Pero tenemos que entender que si estamos en el camino equivocado, estamos en el camino equivocado. Pero la bondad de Dios ahí, aunque andemos en el camino equivocado, la bondad de Dios no se aparta de nosotros. Porque fuimos creados, como veíamos ahorita, Efesios 2:10, porque somos hechura suya. O sea, Dios nos ha creado. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? O sea, Dios nos creó para vivir como nosotros queramos. No. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hace poco hablábamos de este pasaje, ¿recuerdan? Hace poco hablamos ya sobre esto. Y quiero hacer una pregunta. Si aquí la Escritura me está diciendo que Dios nos ha hecho, Dios nos ha creado, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, estamos nosotros caminando cuando dice preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos nosotros caminando, haciendo esas obras que Dios ya de antemano, dice de antemano, ya las había preparado para que anduviésemos en ellas. Déjeme darle un poquito más de explicación para entender mejor este pasaje. Dios pone, vamos a decir así, abre el camino. Nos abre el camino. Y en ese caminar de la vida de cada uno de nosotros, va a haber situaciones, circunstancias, diferentes cosas para con diferentes personas que vamos a necesitar ayuda de otras personas. Pero la ayuda de aquellas otras personas, ahí estamos incluidos cada uno de nosotros. Entonces, déjenme decirles, cuando mi esposa y yo venimos a este lugar como misioneros, en estos años que hemos estado aquí, caminado nuestros días de todos estos años, y hemos caminado en el camino de Dios,
hemos hecho obras que Dios ya tenía preparadas para ayudar a uno, a otro y a otro. En diferentes formas, en diferentes circunstancias, Pero así como a la vez nosotros mismos hemos sido ayudados por ustedes y por otras personas. Es mutuo, eso es mutuo. Nosotros hemos sido ayudados porque estamos caminando para que anduviésemos en ellas. O sea, andamos en ese camino y estamos, vamos a decir así, haciendo aquellas obras que Dios ya tenía preparadas. ¿Sí se va entendiendo mejor? Entonces, si nosotros no estamos caminando dentro de la voluntad de Dios, si nosotros no estamos caminando dentro de, su voluntad, si no estamos caminando en la senda que Dios nos ha trazado para cada uno de nosotros, si estamos desviados, entonces no vamos a poder hacer esas buenas obras, porque esas buenas obras las vamos a hacer solamente cuando estamos caminando en el camino correcto, en la senda correcta. ¿Se entiende? Nada más. Si yo me desvío haciendo otras cosas acá que no tienen nada que ver con Dios, y acá solamente en la pachanga, en esto, en lo otro, acá solamente en la pura diversión, en la pura... Pues solamente ahí estoy viviendo solamente, voy a decir a la ligera, pero no hay buenos frutos. Esas buenas obras van a ser cuando estamos, esas buenas obras que Dios ya ha preparado de antemano. Por eso la importancia de mantenernos firmes. ¿Se entiende, hermanos? Firmes. Eso, hermanos, eso es la bondad de Dios. Caminar en esa senda se refleja a través de nuestro servicio a Dios, nuestro servicio a nuestro prójimo. Eso es. Fíjese lo que dice el Salmo 23:6. Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia, fíjense cómo dice, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. O sea, la bondad de Dios, su misericordia, dice, me seguirá todos los días de mi vida. Pero ¿cómo esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios, dice, ¿qué quiere decir que me seguirá? ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendemos? Donde quiera que yo vaya, sí. Pero ¿cuál es el requisito? Si estoy andando en la senda, como estamos diciendo, en el camino correcto, y estoy haciendo las obras que debo de hacer, que las que Dios ya tenía preparado de antemano,
Cuando ustedes nos han ayudado a nosotros, a mi esposa, a mí, a mi familia, cuando ustedes nos han ayudado, han hecho, vamos a decir, algo, una obra buena para con nosotros. Eso es algo que Dios ya tenía preparado, una bendición para ustedes. Ustedes hicieron una obra que Dios ya tenía. Esas son las obras que Dios ya tenía preparadas de antemano. Y ustedes pudieron hacer esa obra buena, bendecir, porque estaban en el camino correcto. Si no estuvieran en el camino correcto, anduvieran en otra parte. Y se hubieran perdido la oportunidad de poder haber hecho esa buena obra. Amén. Entonces, cuando estamos ahí, ciertamente el bien y la misericordia nos va a seguir todos los días de nuestra vida. Inclusive, fíjense, Primera de Pedro 3, 10 y 12. Tiene que ver, hace rato comentamos algo al respecto, pero aquí está muy claro lo que dice aquí el apóstol Pedro, aquí Primera de Pedro 3, 10 y 12, cuando dice, porque el que quiere amar la vida, fíjense, el que quiere amar la vida y ver días buenos, el que quiere amar la vida, y vamos a decir así, y ver la bondad de Dios, ¿qué dice? ¿Qué hay que hacer? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¡Wow! Entonces, fíjese hasta dónde este pasaje lo hemos entendido de diferentes maneras, pero en esta ocasión podemos darnos cuenta que sí tiene que ver lo que hablamos, lo que decimos, si está dentro de la senda. Por eso dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, el que quiere amar la vida y ver la bondad de Dios, podemos decir, tenga cuidado con lo que habla, con lo que dice, porque no nada más es con lo que hacemos, implica también aún lo que hablamos, lo que decimos. Qué interesante. Entonces, ahí se va complementando. Si queremos ver días buenos, si queremos estar viendo la bondad de Dios, si queremos que la bondad de Dios nos siga, también tiene que ver con lo que hablamos, con lo que decimos. Amén. Interesante. ¿Sabías que el propósito de Dios para nosotros siempre es bueno? ¿En algún momento alguien ha pensado que el propósito de Dios para su vida no era bueno? ¿En algún momento lo pensaron? ¿Alguien lo ha pensado? El propósito de Dios para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros, siempre, y lo podemos decir así, marcar así, siempre, el propósito de Dios siempre es bueno. Amén. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros nos salimos de su propósito, pues claro que las cosas no van a resultar como quisiéramos. Fíjese lo que dice Santiago 1:17 en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo dice aquí. Santiago 1:17 en la Nueva Traducción Viviente. A ver si la podemos poner en la otra traducción.
todo lo que es bueno y perfecto es que un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Fíjense, quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Wow. Todo lo bueno, todo lo que es bueno y perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Tú puedes decir que hay muchas cosas buenas que has recibido en todos los aspectos. Ahí incluye todo, todo lo bueno. Pues aquí dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Amén. ¿Podemos decir que Dios es bueno, hermanos? Amén. Claro que sí. Ahora, aunque, y esto es importante también aclararlo, aunque a veces las cosas no siempre puedan presentarse, vamos a decir, como algo bueno. A veces viene alguna adversidad, alguna dificultad, algún problema, cosas que están fuera de nuestro control. Pero lo que dice Romanos 8:28, y que lo hemos comentado en diferentes ocasiones, y que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero recuerden que decíamos la vez anterior, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero cuando estamos pasando por alguna situación, una circunstancia difícil, algún problema del que sea, financiero, problema familiar, de salud, lo que sea. Cuando uno está pasando por eso, ¿cómo es que podemos decir que todas las cosas les ayudan a bien? ¿Tú amas a Dios? Sí. Y bueno, si yo amo a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cómo es que me vaya a ayudar para bien este problema que estoy pasando? Si yo amo a Dios. ¿No se han preguntado eso ustedes a veces? ¿No se lo han preguntado? ¿Verdad que sí? Estoy pasando por esto, ¿y cómo? ¿En qué forma me va a ayudar para bien esto? Bueno, la verdad no lo podemos entender en ese momento. Pero cuando vienen esos momentos, esas circunstancias, eso, aún que no podamos entender, sí podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito, aún que pasemos aquella adversidad. ¿Sí lo sabías? Aún en eso, que no es fácil, que es difícil. Solamente ahí depende de cada uno de nosotros cuál va a ser nuestra actitud y nuestra posición. No es fácil, pero cuando decimos, Señor, bueno, tú dices en tu palabra esto. No está siendo fácil esta situación, solamente te pido que me fortalezcas, que me ayudes. Amén. Cuando dice el Salmo 52:1, cuando fíjese cómo dice este salmo. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso?
La misericordia de Dios, ¿qué dice? Es continua. Cuando dice la misericordia de Dios es continua, la bondad de Dios es continua, quiere decir que Dios nunca cambia. Déjame te digo algo. A veces creemos y pensamos que cuando nosotros fallamos, cuando nos equivocamos, cometemos un error, un pecado, algo. Y claro, viene la consecuencia de nuestro pecado, pues vamos, no nos escapamos. Y vienen consecuencias malas, lógico por lo que hice. Vienen consecuencias, de ahí nadie se escapa de las consecuencias. Pero ¿cuántos no han pensado de que, ay, es que Dios me castigó? No necesariamente. La bondad de Dios siempre está ahí. Dios, aunque nosotros hagamos mal, Dios sigue siendo bueno con nosotros. ¿Lo crees? Dios sigue siendo bueno con nosotros. Lo único es que, bueno, nuestras desobediencia, nuestros errores, pues claro que va a traer consecuencias nada agradables. Pero Dios sigue siendo bueno con nosotros. La bondad de Dios está ahí. Como le vimos, es continua. Y a veces decimos, es que Dios, no, es que a veces es importante decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué fallé? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Amén. Así es que, cuando dice 1 de Juan 1:5, fíjese cuando dice este pasaje, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué entendemos ahí? Fíjese, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. O sea que podemos decir, es tan perfecta, Dios es tan perfecto que en Él nunca va a haber ni nada de oscuridad, de tinieblas, de malo, de feo, de nada. Es perfecto. En Él no hay tinieblas. No hay nada, en Dios no hay nada defectuoso. En Dios no hay nada incompleto. No hay nada que podamos decir, es que Dios se equivocó. Es que Dios le hace falta esto. Dios necesita mejorar en esto. O Dios necesita cambiar en esto. ¿Habrá algo así? Cuando nos referimos a Dios, ¿verdad que no? Eso se acopla a nosotros como seres humanos. Sí, necesitamos mejorar en esto, cambiar en esto otro. Como seres humanos, claro que sí, todos los días. Pero en Dios no. Dios es luz y en Él no hay nada imperfecto. Así es que Dios es perfecto, Dios es bueno. Y Dios no solamente ha hecho las cosas buenas, vuelvo a repetir, sino que Él es, vamos a decir así, la bondad misma. Amén. O sea, es parte de su naturaleza. Por eso no podemos pensar en Dios como un Dios malo, ¿no? Lo que pasa es que a veces nuestra limitación como humanos sí nos lleva a pensar así.
Pero no es así. Alguien estaba leyendo, alguien dijo, Dios es infinitamente bueno. Dice, la bondad en el ser humano es como una gota de agua. Pero la bondad en Dios es como un océano infinito. Me gustó cuando estaba leyendo eso. Dije, wow. La bondad de nosotros es como una gotita. Pero la bondad de Dios es como un océano infinito. ¿Tiene comparación? No, ¿verdad? Dios es bueno eternamente y nunca cambia. Porque Dios no puede ser menos bueno de lo que Él es. Así es que vamos a proceder a tomar la Santa Cena. Dice en un salmo, la misericordia de Jehová. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Inclusive, a veces aún en situaciones, en circunstancias donde, no circunstancias, sino en cosas que a veces no lo hemos pensado. Ahí vemos la bondad de Dios. Y voy a dar un ejemplo. En el sentido del gusto, el que podamos nosotros disfrutar las diferentes comidas. ¿Por qué Dios nos hizo así al ser humano? El que podamos disfrutar las diferentes comidas. Aún en eso, que tal vez no lo habíamos pensado, vemos la bondad de Dios. Porque Dios nos pudo haber hecho de que, sí, que comamos, pero que no disfrutemos. Que fuera muy diferente, ¿no es así? ¿Cuántos no dicen, Señor, gracias porque puedo disfrutar la comida? ¿Cuántos no dan gloria a Dios por eso? ¿Verdad? Y por eso muchas veces nos excedemos, ¿verdad?, de comer. Porque, qué sabroso. Pero aún en cosas como esas, ahí vemos la bondad de Dios. Dios ha sido bueno de que nos ha hecho al ser humano para que podamos disfrutar los diferentes sabores. Y por eso Él ha provisto todo también, todas las especias para darle sabor a las comidas. Dios ha provisto todo. Dios en su bondad para que nosotros como su creación, seres humanos, pudiéramos disfrutar y que nuestra vida tenga todos los días un gusto. Nos levantamos, gracias a Dios, podemos disfrutar un desayuno sabroso, una comida sabrosa, una cena sabrosa. Aunque a veces abusamos y por eso vienen consecuencias de salud. Porque generalmente los problemas de salud es porque hemos abusado de la comida. Eso es bien cierto. Pero aún en cosas así,
Dios es bueno, hermanos. ¿Podemos reconocer la bondad de Dios en todo? Amén. En todo. Cuando hay eso en nosotros, precisamente nos ayuda a decir, Señor, a ser agradecidos, a ser más agradecidos, porque a veces damos por hecho esas bendiciones, esa bondad de Dios, pero a veces inconscientemente no hemos sido agradecidos al Señor. Pero cuando entendemos, cuando vemos su palabra y la entendemos, así no nos queda otra más que decir, Señor, perdóname, Señor, porque no he sido lo suficientemente agradecido contigo. Pero te doy gracias porque tú has sido muy bueno conmigo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén.